¿Y te sabes alguna buena historia para pasar el tiempo? ¿Qué tipo de historia? No lo sé. Madre siempre contaba historias. ¿No te contaron ninguna cuando eras niño? Había un hombre que conocía hacía tiempo. Sus historias eran cortas y significativas. Suena divertido. ¿Recuerdas alguna? Había una de una liebre y una tortuga. ¿Como la casa de Freya? No tan grande. ¿Y qué pasó? Apuestan por una carrera entre ellas. La liebre está muy segura de su victoria y es imprudente, mientras que la tortuga se mantiene tranquila y aplicada. La tortuga gana. Tú no eres experto contando historias, ¿verdad? ¿Tenemos tiempo para otra historia? Uno pequeño. Había un caballo. El caballo quería vengarse de su enemigo, un ciervo, pero no podía matar al ciervo solo. El caballo conoció a un hombre, un cazador, e hicieron un trato. Le permitió tomar las riendas y montarlo sobre el lomo. Juntos mataron al ciervo y el caballo saboreó la victoria. Pero el cazador no liberó jamás al caballo y lo hizo su esclavo. Entonces vengarse le costó la libertad. Espero que haya valido la pena. No fue así. Entonces, ¿qué otra historia tienes? Había una fábula de una rana. El pantano se secó y, junto con su hijo, salieron en busca de un nuevo hogar. Encontraron un pozo. El hijo vio agua y se dispuso a saltar, pero el padre lo detuvo. Vio que el pozo era profundo y una vez adentro no podrían salir si el agua se volvía a secar. Sabiamente siguieron su camino. ¿Eso es todo? Sí. Eso no es una historia. Si el hijo hubiese saltado, sí lo sería. Hubiera quedado atrapado y se moriría de hambre con el padre mirándolo impotente. ¿Ves? Eso es una historia. ¿Tienes otra historia? Una más. Había una vez un joven al que atraparon robando y lo condenaron a muerte. Su madre lo visitó en prisión. Era una mujer amable que solo podía dar amor. Pero su hijo, el ladrón, la recibió lleno de ira y le arrancó la oreja de un mordisco. ¿Por qué? Porque el chico siempre había sido un ladrón. Y su madre solo le había mostrado amor y ninguna de las consecuencias. Si ella le hubiera enseñado disciplina, él hubiera vivido más. Sí, pero... la oreja... eso no está bien. ¿Tenemos tiempo para otra historia? Uno pequeño. Había una vez una historia de una madre cangrejo que regañó a su hijo. Le dijo que caminara hacia adelante, con orgullo, no hacia los costados como siempre hacía. Pero ella también es un cangrejo. Debió decir, sí, caminaré hacia adelante cuando me enseñes a hacerlo. Sí, eso dijo. Esa era la historia. Entiendo. ¿Qué tal otra historia? Muy bien. Hay una historia de un leñador. Le pidió a los árboles del bosque una rama para hacer un mango para su hacha. En cambio, los árboles le dieron un retoño, pues querían conservar las extremidades. El leñador hizo su hacha, y luego volvió y taló los árboles más viejos del bosque. Que los árboles sean viejos no significa que sean sabios. Entonces, ¿qué otra historia tienes? Había una vez un escorpión que quería cruzar al otro lado del río. ¿Por qué? Si sigues interrumpiendo, terminaré la historia aquí. Está bien, bien. El escorpión le pidió ayuda a una rana. Le dijo que si lo cruzaba al otro lado del río sobre el lomo, la recompensaría. La rana se negó, temiendo que el escorpión la picara. El escorpión le aseguró que no la picaría porque de hacerlo, los dos se ahogarían en el río. La rana aceptó, pero a mitad de camino, el escorpión la picó. La rana recibió una picadura mortal, por lo que los dos se hundieron al fondo del río y murieron. ¡Qué triste! ¿Por qué el escorpión haría eso? Era un escorpión. Su naturaleza es hacer daño. Oh, es lo que mi madre solía decir de los dioses. Tu madre siempre decía la verdad. Basta de historias. Sindri dijo que madre era una guerrera. ¿Estaba en una guerra también? Algo así.
Su familia fue asesinada por enemigos y solo ella logró sobrevivir. Recorrió el camino del guerrero, pero su guerra consistía en seguir viviendo, enfrentarse sola a un mundo cruel. ¿Y por eso le pidió a Sindri y a Brok que le forjaran el hacha? Tenía la fuerza para blandir un arma así y la sabiduría para usarla para hacer el bien. Se encomendó a proteger a los más débiles. ¿Para ayudar a los elfos? No. ¿Padre? ¿Alguna vez conociste a alguien más que escuchara voces? Conocí a hombres que, ante la desesperación de quedarse sin reservas, saciaban su sed bebiendo agua de mar. Juraban que las sirenas, criaturas malditas cuyo canto les llegaba de islas cercanas, eran en realidad sus esposas e hijas pidiéndoles volver a casa. Ponían a la tripulación en peligro, navegando hacia los arrecifes. ¿Cómo lo solucionaste? Los tiramos por la borda. Vaya, qué bueno que no tomé agua de mar. ¿Verdad? Así es. ¿Por qué quisiste llamarme Atreus? No es el nombre de un dios. No, era un soldado, un espartano. ¿Un gran guerrero? Todos los espartanos somos grandes guerreros. Entrenamos desde la cuna. Nuestras vidas eran la disciplina, el deber, la batalla y la muerte. La vida era gris y la recibíamos tristemente. Pero Atreus de Esparta no era como el resto. Siempre sonreía, incluso en los peores momentos. Era feliz. Nos inspiraba a pensar que, aunque fuéramos máquinas de guerra, había humanidad, bondad en nosotros. Cuando llegó el momento de dar su vida en batalla, su sacrificio salvó a muchos y cambió el destino a nuestro favor. Lo llevé a casa en su escudo y lo enterré con todos los honores de las costumbres espartanas. Su recuerdo era un consuelo en tiempos oscuros. ¡Vaya! ¡Contaste una buena historia! ¿Y Mimir se la perdió?